En primer lugar, agradecimiento a Javier Iscar y a la Asociación Europea de Arbitraje por invitarnos a participar en esta mesa redonda. Ha llovido mucho desde el año 2006 con la sentencia Campbell contra Fostif, dictada en Australia por la High Court, en virtud de la cual la industria de financiación de litigios despegó tal y como la conocemos ahora. Se superaron dos conceptos que impedían la financiación de litigios, tales como la maintenance y la champerty, y se concluyó que la presencia de un financiador de litigios no determinaba un abuso del proceso per se. La comunidad arbitral, nacional e internacional, poco a poco nos ha ido admitiendo a los fondos de litigios en el ámbito del proceso arbitral. En el ámbito del proceso arbitral, nunca como parte en el proceso arbitral per se, sí como un jugador que tiene un interés indudable en el laudo arbitral. Esto da lugar a ciertas reticencias y, sin lugar a dudas, a cuestiones polémicas, discutidas, que se deben discutir de forma abierta para dejar clara cuáles son las mejores prácticas en la industria y para poder tener criterios que den seguridad jurídica a las partes, a los abogados de las partes, a los árbitros y, por supuesto, también a los financiadores. Se podría haber tratado muchas de estas cuestiones polémicas, tales como los conflictos de interés, tales como el disclosure de la información, la confidencialidad. Nos vamos a referir en concreto a las costas y qué incidencia tiene la presencia de un third-party funding en las costas del arbitraje. Surgen muchas cuestiones. ¿Cómo se tratan las costas en los contratos de inversión? ¿Qué incidencia tienen los ATEs? ¿Puede la parte vencedora recuperar a través del concepto de costas lo que ha pagado al financiador? ¿La solicitud de un security for cost tiene alguna especialidad por el hecho de que exista un fondo de litigios? Finalmente, ¿se puede exigir al fondo de litigios un security for cost? ¿Se puede imponer a un fondo de litigios las costas? Para tratar todas estas cuestiones tenemos un panel de primer nivel al que me referiré por orden de intervención. En primer lugar, está con nosotros Eduardo Villellas, que es abogado, árbitro con más de 20 años de experiencia, socio en Deloitte Legal, en el Departamento de Arbitraje y de Litigación. En segundo lugar, tenemos a Fernando Grajera, que ha hecho el recorrido con más de 10 años de experiencia desde el despacho de abogados, el Departamento de Litigación y Arbitraje, pasando por la coordinación de toda la litigación internacional y nacional de una compañía cotizada española, hasta el fondo de litigios, habiéndose situado ahora en la industria de la financiación de litigios y trabajando como vicepresidente en el fondo de litigios de PLA. En tercer lugar, nos acompaña desde una magnífica ciudad como Sevilla, Rafael Monsalve. Rafael Monsalve es socio en Cuatrecasas desde el año 2010 en el Departamento de Litigios y de Arbitraje, discípulo de don Manuel Olivencia, con quien trabajó durante más de 18 años. Árbitro en arbitrajes tanto de carácter nacional como internacional y fundador y miembro de la Junta Directiva de la Asociación para el Ejercicio de la Mediación y el Arbitraje. Y por último, pero no menos importante, tenemos con nosotros a Ignacio Madalena, que es counsel en la oficina de White & Case de Madrid, experto en el arbitraje internacional, tanto en el ámbito comercial como en el arbitraje de inversiones. Ha trabajado en Washington, en Londres y ha llevado arbitrajes sometidos a las reglas CIADI, ICC, el CIA y UNCITRAL. En primer lugar, Eduardo, nos gustaría que para centrar la cuestión nos hablaras un poco de cómo se regulan las costas en los contratos de inversión, un poco de los ATEs y si se puede o no financiar la prima. Sí, gracias Jesús, gracias a PLA por organizar la mesa, por supuesto gracias a Javier, a Sonia, a la Asociación Europea de Arbitraje por organizar este Open que tanto nos gusta un año más y por invitarme a participar y gracias a todos los asistentes presenciales y virtuales. Brevemente, Jesús, te apuntaré cuatro notitas muy breves sobre los contratos de financiación y más concretamente sobre las costas en contratos de financiación. Yo creo que, todos sabemos, lo más relevante, a mi juicio, es que los contratos de financiación son generalmente atípicos. Pocos países lo regulan o casi ninguno lo regula. Sabemos que son prácticas muy extendidas en países como Australia, Reino Unido, Estados Unidos, pero como norma general los contratos son atípicos. En España, desde luego, lo es contrato atípico. Yo, sin querer aburrir con teorías
del derecho, pero vamos, me atrevería a decir que es una suerte de híbrido entre un contrato de préstamo y una sociedad, unas cuentas en participación, porque el financiador, a diferencia del contrato de préstamo habitual, también participa de las pérdidas y no solo de las ganancias. Pero bueno, la nota esencial es que son contratos atípicos y que como tal lo que prima es la voluntad de las partes. Realmente se prevalece la voluntad de las partes y las partes generalmente son libres de pactar poco más o menos que lo que quieran. Entonces, en los contratos en sí, yo, antes de entrar en el tema de las costas, sí me atrevería a decir que yo creo que sí es importante que se regule cuál es el papel del financiador, hasta dónde puede llegar el financiador, porque a mi juicio lo deseable sería que el financiador pues, llegue a incluso seleccionar a los letrados que van a dirigir el procedimiento arbitral, pero que no tenga intercesión o que no puedan llegar a instruir a los letrados, porque se puede dar algún tipo de conflicto de interés deontológico de los letrados de si están asesorando o defendiendo a los clientes más del financiador que de su propio cliente. Pero bueno, como digo, yo creo que eso es libremente pactable con las partes. Y ya en relación con las costas, la premisa de partida, a mi juicio, es que en principio y de momento entiendo que no se puede condenar al financiador al pago de las costas, básicamente porque no es parte del arbitraje o no suele serlo. Entonces yo creo que partiendo de esa base no se puede condenar al financiador a las costas. Yo creo que lo que sí se puede hacer es pactar en el contrato de financiación si el financiador se compromete a asumir ese pago de las costas, caso de una eventual condena a favor de la parte contraria o no. Yo creo que eso es libremente pactable y yo creo que deseable, incluso que se pacte para evitar controversias futuras entre financiador y parte financiada. Y luego se pueden pactar otras cosas también en relación con las costas. Van a hablar luego Nacho y Rafa del Security for Costs más en detalle, pero yo creo que también se puede pactar en el contrato si el financiador asumiría una eventual Security for Costs o no. Y yo creo que también en función de lo que se pacta en el contrato, luego eso puede tener cierta incidencia de las decisiones que se tomen en el seno del procedimiento arbitral, porque yo creo que si se ha pactado que el financiador asumiría una eventual condena de costas, es bastante menos, o a mi juicio es menos probable que luego se acuerde un security for costs porque esa garantía de cobro, digamos, ya la está dando el financiador. Eso en cuanto al contrato. Sí me gustaría hacer un apunte respecto, y por eso antes decía que en principio y de momento, respecto al draft report, que todos conoceréis, de 2020/2130, que es un draft report del Parlamento Europeo que está circulando, que todavía se ha quedado en modo borrador, que tiene anexa una propuesta de directiva, pero que es importante, yo creo que un poco para ver hacia dónde van los tiros, los derroteros en el futuro, porque se hace una propuesta de regulación de los contratos de financiación de litigios, se hace una propuesta de reglas de transparencia, de supervisión, y luego sí se apuntan ciertas regulaciones relativas a que se pueda obligar al financiador o que se le pueda condenar en costas, a que se pueda obligar a la parte financiada a hacer disclosure de su contrato de financiación al completo, etcétera. Entonces, es un borrador, no ha llegado a ningún sitio, no hay una directiva todavía, pero bueno, yo creo que sí es ilustrativo de cómo pueden ir las cosas en el futuro. Y ya para acabar, en relación con costas y los contratos, sí me gustaría hacer un apunte, lo que decías tú al principio, de los ATES, los contratos de los seguros after the event. Es una alternativa, es una posibilidad que existe, nuevamente muy extendida en mercados anglosajones, sobre todo en inglés. Yo creo que es una posibilidad interesante porque se puede, por un lado, o sea, se asegura a la parte financiada, a la parte que se asegura una eventual condena en costas en favor de la parte contraria y además se puede financiar esa prima por el financiador. O sea, que lo hace bastante interesante. Hay distintas modalidades de ese tipo de esos contratos, básicamente dependiendo de cuándo se paga la prima, si es una prima fija al principio o a éxito al final o un sistema híbrido. Pero lo interesante, como digo, es que se financia la posible condena en costas contraria en favor de la parte contraria y que se pueda financiar también la prima. Son contratos caros, o sea, yo creo que están más pensados para controversias de cuantía relevante, porque las primas pueden llegar a ser relevantes, como digo. Muy típica, sobre todo, el mercado asegurador inglés, o sea que lo más probable es que haya que acudir a Londres. Pero, como digo, es una posibilidad muy importante que además también puede condicionar luego las decisiones que se tomen en el arbitraje respecto de security for costs. Te resumo, vamos, contratos atípicos, creo que es lo más importante. En principio no se puede condenar al financiador en costas. Tenemos un draft report por ahí pululando, a ver qué pasa con él, y los ATS. Muchas gracias, Eduardo. Me has puesto la cáscara de plátano cuando has hablado de la selección de abogados. No nos vamos a desviar del tema, pero sí que creo que es importante establecer buenas prácticas y que un fondo de litigios no debe seleccionar al abogado. Eso debe ser y debe quedar estrictamente en la relación cliente-abogado.
Y tú, Fernando, desde un punto de vista práctico, Eduardo nos ha hablado de, evidentemente, el proyecto de directiva comunitaria que existe actualmente. ¿Crees que a un fondo de litigio se le debe condenar en costas? Bueno, en el ámbito del arbitraje, evidentemente no. O sea, al final, el arbitraje es un mecanismo de resolución de disputas consensual que depende de la voluntad de las partes y, por tanto, los árbitros carecerían de competencia para poder condenar al fondo al pago de las costas. Es cierto que ese draft report al que hacía referencia Eduardo parece o querer regular también o aspira a querer regular también el arbitraje, ¿no? Donde lo deja caer en la exposición de motivos, en los considerandos. Pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona la materia. Pero bueno, a día de hoy, claramente en el ámbito del arbitraje no. Pero voy un poco más allá e incluso si saltáramos hipotéticamente ese obstáculo de la falta de competencia de los árbitros, en mi opinión, y esta es opinión de Fernando Grajera a mayo de 2021, el financiador es un tercero. O sea, el mero hecho de que se pueda beneficiar del retorno de los beneficios que se obtengan en el procedimiento arbitral no debería justificar per se que el fondo pueda ser obligado al pago de las costas. Y además creo que el argumento que se utiliza por los promotores de esa idea es un tanto sesgado, porque lo que se viene a argumentar es que por el mero hecho de que el fondo se beneficia, debería condenárselo al pago de las costas si se pierde, porque si no, no arriesga nada. Y ese argumento no es cierto, porque si realmente el arbitraje va mal y se pierde, el fondo va a perder toda su inversión. O sea, no es necesario imponerle una pena adicional de pago de las costas cuando las partes, en el marco de la autonomía de la voluntad, han pactado otro mecanismo de asunción de ese riesgo de costas. Fernando, y moviéndonos a otro tema, me gustaría debatir un poco y saber tu opinión sobre la posibilidad de que la parte vencedora recupere como costas lo pagado al financiador. Quizás nos has revelado un poco tu posición con el comentario que acabas de hacer, pero me gustaría que desarrollaras un poco esta cuestión y, sobre todo, si eso podría dar lugar a una extralimitación de los árbitros y a una eventual nulidad del laudo arbitral. Sí, bueno, esto es una cuestión que es bastante polémica y que ha sido bastante discutida a raíz de dos casos, de dos arbitrajes CCI con sede en Londres y con ley aplicable inglesa, que después dieron lugar a dos acciones de anulación que fueron resueltas por la High Court de Inglaterra y Gales. Básicamente, los argumentos a favor y en contra, pues los he ilustrado antes, no me detengo mucho en ese aspecto. Sí que resaltaría que hay un informe de la CCI del año 2015 donde apunta a que los costes, o más que los costes, el retorno pagado al financiador sería un coste que debería ser recuperable por el principio de indemnidad y porque al final la parte que vence no debería estar en desventaja y debería cobrar el 100% de lo que se recupera, pero por otro lado hay argumentos en contra sobre la base de que se supondría una transferencia injusta del riesgo al demandado por una opción de financiación que en principio y salvo excepciones es voluntaria para la parte que acuda a esa financiación, ¿vale? Entonces, yendo a los casos concretos, en el marco de arbitraje de inversión, los precedentes que tenemos de casos reportados, al menos del que seamos conocedores nosotros, datan del año 2010 y 2011, concretamente Kardasopoulos contra República de Georgia, donde se trató esta cuestión y el tribunal arbitral decidió que no conoce ningún principio por el cual se pudieran recuperar esos costes y ese párrafo fue reiterado sin mayor detalle en dos comités ad hoc de anulación. Y, por tanto, en arbitraje de inversión la postura no se ha movido en ese sentido. Pero sí es cierto que en arbitraje comercial sí que existen estos precedentes de los casos que he mencionado antes, que son muy relevantes y que intentará tratar de forma concisa. El primero de los casos es Northcote contra ESAR, es un arbitraje de 2008, como decía, arbitraje CCI, sede de Londres, derecho inglés aplicable, y básicamente era un caso en el que el financiador financió pues, aproximadamente unas 650.000 libras para financiar todos los costes del arbitraje hasta el término. Cuando se llegó al momento de tasar las costas, se planteó la posibilidad de recuperar lo pagado al fondo, que en ese caso concreto era 3 veces la inversión. O sea, estamos hablando de que el financiador pagó 650.000 libras aprox
y se buscaba recuperar como costas adicionalmente 1.940.000 libras. El árbitro se planteó en primer lugar si tenía la potestad de poder ejercitar una discrecionalidad y valorar la procedencia de pagar de incluir ese retorno del fondo en el ámbito de las costas procesales, de las costas del arbitraje, ¿no? Y en este sentido acudió a la ley de arbitraje inglesa, al artículo 59, donde definía las costas del arbitraje, entre otras partidas, como costas legales y otras. Y a su vez acudió al artículo 31 del reglamento CCI, que en ese caso era el reglamento CCI del 98, pero que no ha cambiado a estos efectos, donde se incluía como costas cualquier otro gasto razonable incluido por las partes para la defensa en el arbitraje. Y sobre la base de la interpretación literal de esas cláusulas, el árbitro único en ese caso concluyó que tenía la potestad para incluir, para decidir sobre la recuperabilidad de las costas del arbitraje. Cuestión distinta después fue cómo se ejercitaba la discrecionalidad una vez saltado ese primer obstáculo de tener la potestad para otorgarlas, cómo se decidía en el caso concreto el ejercicio de esa discrecionalidad. Y ahí básicamente el árbitro único se centró sobre todo en la conducta de la parte demandada, de ESAR, y básicamente definió la situación como un arbitraje David contra Goliat. Tuvo en cuenta especialmente, y literalmente llegó a decir que básicamente ESAR llevó a cabo una conducta explotadora, una conducta abusiva, que situó en una situación de insolvencia a la parte demandante y que, por tanto, Norskott no tenía otra alternativa si quería instar el arbitraje que la de acudir al financiador. Por tanto, en esos casos, básicamente, al final, el tribunal arbitral concluyó que era razonable imponer las costas íntegramente e íntegramente lo pagado al financiador como parte de las costas. Como podéis imaginar, esta decisión fue bastante polémica, fue recurrida en una acción de anulación ante la High Court de Inglaterra y Gales, bajo el argumento de que el árbitro se había excedido de los poderes, básicamente pues habría resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión y que, por tanto, el laudo debería ser anulado. Pero básicamente la High Court de Inglaterra y Gales, cuando trató la cuestión, confirmó el argumento de Norskott y confirmó que realmente ese inciso other costs incluye lo pagado al financiador. Confirmó, además, que cualquier error de los árbitros en ejercicio de esa discrecionalidad sería un error en la aplicación de la ley y diferenciaba bien en lo que es un poder que tienen los árbitros y ejercitan incorrectamente o un poder que los árbitros no tienen, y llegó a la conclusión de que era un poder que efectivamente tenían los árbitros y si se ejercitaba incorrectamente no podría justificar en ningún caso la anulación del laudo. Pero además fue más allá y se metió en el fondo a determinar si en el caso concreto los árbitros habían actuado correctamente al determinar que era razonable la imposición de las costas. Y básicamente, por un criterio de justicia material y a la vista de la conducta de ESAR, concluyeron que el árbitro había actuado correctamente y que procedía, por justicia, recuperar las costas. Como digo, decisión muy polémica y llegamos al año 2020, donde se plantea un arbitraje similar en el que, concretamente, Katanga contra Tenke, donde también, en fase de evaluación de costas, se solicita la recuperación de las costas del coste pagado al financiador. Y aquí, además, es un caso que tiene dos particularidades muy relevantes, porque el primero de los casos, ESAR, se podría ver como un caso extremo. La conducta de ESAR fue explotadora, incluso hubo condena en costas on indemnity basis. Entonces, había unas particularidades muy concretas que concluían esa decisión. Pero en el caso de Katanga tenía dos particularidades, que era, la primera, no había o no se determinó que hubiese ninguna conducta abusiva o desproporcionada por parte de la demandada. Y, en segundo lugar, la financiación, en lugar de venir de un tercero financiador o de un third party funder, venía de una sociedad relacionada cuyo accionista mayoritario era el mismo accionista que el de Katanga. Entonces, básicamente, Tenke, en ese caso, buscó diferenciar el caso del arbitraje de ESAR sobre la base de estas dos diferencias, ¿vale? Los árbitros, en este caso era un tribunal arbitral de 3 árbitros, decidieron en primer lugar nuevamente si tenían potestad para poder ordenar la recuperación de las costas del third party funder. Se remitieron directamente a ESAR y concluyeron igualmente que el concepto de other costs
incluía lo pagado al fondo. Y, en segundo lugar, analizaron la razonabilidad del caso, de poder aplicar esa discrecionalidad en el caso concreto. Y aquí, básicamente, y con gran sorpresa para la comunidad arbitral, en mi opinión, el Tribunal Arbitral decidió que la delicada situación financiera de Katanga, per se, y atendiendo a todas las circunstancias, justificaba que Katanga hubiese acudido al financiador para financiar el arbitraje, con independencia de que la conducta, de que Tenke, en este caso, no hubiese colaborado o no hubiese llevado a cabo una conducta tendente a situar a Katanga en una situación de insolvencia. Y, en segundo lugar, también es sorprendente la decisión porque concluye que el hecho de pedirse la financiación a una sociedad relacionada controlada por el mismo accionista no obsta a que se pueda recuperar lo pagado a esa sociedad relacionada como costes del financiador. En este caso concreto no era 3 veces la inversión, pero era una vez la inversión más un variable que, por tanto, estamos hablando de que más que duplicaba los costes totales legales del caso. Aquí, básicamente, el Tribunal Arbitral lo que concluye es que la operación no estaba diseñada para enriquecerse, que había una clara separación entre ambas sociedades y que, por tanto, veía razonable la recuperabilidad de esos costes. Esto, nuevamente, y voy abreviando, se lleva a anulación, se lleva a acción de anulación, que se interpone sobre la base de los mismos argumentos, irregularidad grave, exceso de poderes del Tribunal Arbitral. Y, nuevamente, la High Court de Inglaterra y Gales se remite a ESAR y confirma que los costes, que los árbitros tienen potestad para ordenar el pago de las costas o del retorno pagado al financiador. Y 2, que un eventual error nunca podría conllevar la nulidad del laudo porque sería un mero error en la aplicación de la ley y no un exceso de poderes de los árbitros. En este caso, hubiera sido interesante ver qué opinaba la High Court sobre el fondo, porque en el caso de ESAR sí que se metió a analizar las particularidades del caso y la conducta de ESAR. Sin embargo, aquí la High Court no muerde el anzuelo y no entra a determinar si en el caso concreto los árbitros ejercitaron correctamente o no su discrecionalidad para imponer, para considerar como parte de las costas lo pagado al fondo. Hubiera sido interesante, pero se quedó ahí. Fernando, perdona que te interrumpa. ¿Y tu opinión cuál es? ¿Tú técnicamente crees que se debería conceder esa posibilidad a la parte vencedora o no? O sea, para mí, mi opinión personal, nuevamente, Fernando Grajera, en mayo de 2021, sujeto a cambios. En primer lugar, yo creo que en cuanto al primer salto de considerar si la definición... Bueno, en primer lugar, depende, por supuesto, de la voluntad de las partes, de la ley aplicable y de los pactos y de los reglamentos de arbitraje que resulten de aplicación en su caso. Pero situándonos en el caso, en un escenario como el descrito de arbitraje CCI, ley inglesa, sede Londres, yo creo que es bastante discutible si other costs puede ser, si el retorno de un fondo sería un coste o realmente es una distribución de un beneficio futuro que responde a la opción voluntaria del demandante de acudir a esa opción. O sea, es discutible, en mi opinión, si es un coste o no es un coste. Y, en segundo lugar, estaría el segundo obstáculo de la razonabilidad, que ahí sí me quito la camiseta del fondo y pensando de nuevo honestamente y como Fernando Grajera, yo creo que, salvo en circunstancias excepcionales, no se debería imponer a la parte demandada el pago del retorno del financiador, ¿vale? Salvo en circunstancias excepcionales de fraude o de un control total y absoluto del arbitraje equiparable a una adquisición del litigio o del arbitraje en este caso. Pero como regla general opino que no, y si se pudiera debería ser sujeto a un canon de razonabilidad adecuado y en ningún caso de múltiplos de 3-4 veces la inversión. Y Eduardo, ¿tú crees que se puede obligar a hacer disclosure del contrato de financiación para pronunciarse sobre esta cuestión? Es decir, apuntando otro de los problemas que puede surgir de la presencia de un fondo de litigios en el arbitraje y relacionado con nuestro tema. Tengo mis dudas, pero tiendo a pensar que no, como norma general. Y yo creo que la práctica habitual es que el disclosure se limite a
a informar sobre la existencia de la financiación y sobre la identidad del financiador. Yo creo que esa es la norma, la práctica habitual. Pero es verdad que hay alguna puerta abierta que sí lo permitiría. Recuerdo una sentencia de la Corte Permanente de Arbitraje, creo que es de esas contra Bolivia, en la que se obliga a la parte financiada a hacer revelación completa del contrato por la relevancia que tenía para el caso en cuestión. Y luego, he hablado antes del draft report. Ya en el draft report, insisto, es un borrador, es una propuesta, pero ya se prevé la posibilidad de que se obligue a la parte financiada a aportar el contrato completo. Y luego, remitiéndonos ya a reglamentos concretos, a mi juicio, tanto en el CIAM como en el Código de Buenas Prácticas del Club Español del Arbitraje, se deja la puerta abierta para que haya que hacer esa revelación. Porque hablo de memoria, pero creo que recordar que se faculta a los árbitros para solicitar, en relación con la financiación, para solicitar cualquier información que sea relevante en un caso y oportuna en otro. Entonces, yo creo que ahí se deja un poco la puerta abierta para que efectivamente haya obligación o que los árbitros puedan solicitar a la parte financiada para que aporte el contrato completo. Muchas gracias. Don Rafael, conectamos con la sede de Sevilla. Solicitudes de Security for Cost. ¿Nos puedes actualizar un poco el estado de la cuestión? Si hay alguna peculiaridad respecto a los third party funding. Buenos días, Jesús. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda. Que sepáis que, aunque estoy en esta ciudad de Sevilla tan maravillosa y especialmente engalanada en estas fechas, estoy sufriendo de no poder estar con vosotros y no poder saludar a tantos amigos que me consta que están en esta nueva edición del Open, y también por el nuevo éxito de esta edición. Se planteaban dos cosas cuando hablamos para preparar esta mesa. Primero, cabe la solicitud de una medida de Security for Cost en arbitrajes con sede en España. Segundo, qué impacto, qué influencia puede tener la presencia del financiador en la decisión del tribunal arbitral. Respecto de la primera cuestión, vosotros me escucháis bien porque escucho un cierto eco. Te escuchamos perfecto. ¿Me escucháis bien? Respecto a la primera cuestión, la respuesta a mi juicio es que sí. Es cierto que nuestra jurisdicción ordinaria impide la posibilidad de que el demandado solicite unas medidas cautelares y, por tanto, no se da ni la legitimación de la parte ni el carácter instrumental que exige la Ley de Enjuiciamiento Civil en estos supuestos. Pero sí es cierto que nuestra Ley de Arbitraje, en el artículo 23, permite que cualquiera de las partes pueda solicitar una medida cautelar. Y, de hecho, nos consta, por experiencias prácticas, que, aunque no es una medida que se haya empleado con carácter recurrente en arbitrajes comerciales, internacionales o domésticos con sede en España, pero sí que sabemos que se ha solicitado y que los tribunales se han considerado con potestad para poder decidir sobre esto. Eso no quita, por supuesto, que tengamos que atender a la naturaleza de estas medidas cautelares, como se encuadran a las solicitudes de Security for Cost, y que, por tanto, hayan de cumplirse los requisitos que con carácter general bien establecidos. Como bien sabéis todos, no hay un test generalizado al respecto, pero sí que hay una cierta conformidad, primero en su carácter absolutamente restrictivo, y segundo en que tienen que concurrir circunstancias muy excepcionales que con carácter general y dependiendo luego de las particularidades de cada jurisdicción, pues encontramos primero la necesidad de que haya un juicio indiciario sobre la eventual desestimación de la petición formulada por el demandante e incluso de la imposición de las costas o de los costes del proceso arbitral a esa parte demandante, que ya es una cuestión especialmente relevante y sobre todo teniendo en cuenta el momento en que se plantee esta medida de Security for Cost. En segundo lugar, en la que de una situación de posible insolvencia o de no solvencia para atender esas medidas cautelares. Si bien es cierto que la mayoría de las resoluciones que conocemos nos dicen que una situación de dificultad económica no es suficiente para esto, el test que se exige de proporcionalidad es, como decíamos antes, mucho más elevado. E incluso también es muy importante tener en cuenta alguna resolución como la de Eugene Kazmin, la última de 2020 de CIADI, en la que incluso no existiendo una situación de insolvencia, sí que se tiene muy en cuenta
la conducta de la parte. Una parte que deliberadamente está evidenciando que no quiere atender a esa eventual condena en costa, que distrae bienes para de alguna forma limitar ese posible riesgo, que obstaculiza la tramitación del procedimiento y que en definitiva está dando señales de que si ocurre ese evento no va a cumplir con la condena que se le impone. Llegamos aquí, por tanto, al equilibrio del balance. Por un lado, los potenciales daños para el demandado en cuanto a la posibilidad de que no puedan recibir el pago de los costes que se han condenado al demandante, pero por otro lado también está el equilibrio, ese balance, esa proporcionalidad que se habla dogmáticamente de que el demandante sufra una limitación, una restricción de su capacidad de seguir adelante con su caso e incluso tenga que asumir un coste adicional derivado de la imposición de esa garantía. Al respecto, aunque todavía no abundan las regulaciones y los reglamentos que lo abordan, me detengo un segundo para hablar precisamente de algunas normas en el marco del arbitraje de inversión y especialmente hago referencia a la norma 50, de las nuevas normas a la número 53, que aborda la cuestión y en su apartado tercero nos dice que hay que atender, por un lado, a la capacidad y a la voluntad de la parte demandante para atender esa posible imposición del pago de los costes, pero también hay que atender a la capacidad que tendría la actora o cómo influiría la adopción de esta medida en la capacidad de la actora para seguir adelante con su proceso. Por tanto, tenemos que siempre atender a ese balance y tener en cuenta que si bien es cierto que se pueden adoptar en los arbitrajes con sede en España, hay que estar siempre atentos a estos requisitos, que son, insisto, de carácter absolutamente extraordinario y con circunstancias muy excepcionales. De hecho, si vamos atendemos a las resoluciones que conocemos en la materia, la mayoría lo desatienden. Solamente nos consta el dictado de 4 resoluciones en el marco del arbitraje de inversión de CIADI que las han admitido, desde el famoso de 2014 de Santa Lucía hasta el último que antes mencionaba de Eugene Kazmin. Y os diré que, de hecho, en estas 4 resoluciones me ha llamado mucho la atención que en la de García Armas contra Venezuela, el Tribunal Arbitral llega a decir, a pesar de que las concedemos, somos muy conscientes del carácter absolutamente extraordinario, y entro con esto en la segunda parte de la cuestión que me planteabais, e incluso de que el que un financiador acompañe a la parte demandante no tiene por qué ser per se un motivo de la concesión automática de esa medida de security for costs. Por tanto, en el arbitraje con sede en España es posible solicitarla siempre que se cumplan los requisitos. Segundo, ¿qué impacto, qué influencia tiene el que un financiador esté acompañando a la parte? Rafa, somos conscientes todos. ¿Sí? Perdona que te interrumpa, vamos un poco justos de tiempo, nos están ya aquí poniendo el reloj para que nos ciñamos al tiempo. ¿Nos puedes sintetizar en breve esto que nos ibas a comentar en 30 segundos para que luego Ignacio nos pueda hablar de los security for costs si se pueden imponer o no al financiador? Sí, por supuesto, gracias Jesús. Mi criterio particular al respecto, y me fijo también precisamente además en estas nuevas normas de CIADI, como os decía, es que la presencia del financiador puede ser una circunstancia más a tener en cuenta, pero desde luego no ha de ser determinante en cuanto a que de forma automática, por el mero hecho de que un financiador acompañe al demandante, se tengan que imponer los security for costs que se hayan solicitado. Esa es, en líneas generales, la idea fundamental. Muchísimas gracias. Pues Ignacio, a mí me gustaría, si tú con la experiencia que tienes en el arbitraje de inversión, si quieres hacer algún comentario comparando el reglamento antiguo con el reglamento actual. ¿Por qué en España, para empezar con tu bloque, por qué en España, sin perjuicio de los requisitos técnicos, no sé si tú también tienes una opinión, se ha utilizado menos esta figura, requisitos técnicos que con maestría nos ha explicado Rafael? Y luego sí que me gustaría que entraras en materia para concluir. No nos va a dar tiempo a preguntas, que teníamos otras cuestiones para tratar, pero lo que hemos hablado, ¿no? Incidir en cuál es la cuestión en derecho comparado, en materia de security for costs y third party funding. Sí, no, gracias, Jesús. Mira, un breve apunte nada más en relación con
con la nueva regla 53 del reglamento del FIADI. Es una nueva versión que se ha aprobado en marzo de 2022 y que entrará en vigor en julio de este año. Y realmente lo que está reproduciendo esta regla es algo que ya existía en la jurisprudencia de inversión. El hecho de que haya un tercero financiador no justifica por sí mismo que se otorgue una garantía por costos. Es cierto, la regla establece de forma muy clara cuáles son los factores que va a tener en cuenta un tribunal arbitral a la hora de cuáles son las circunstancias relevantes, como dice el artículo 53.3 o la regla 53.3, cuáles son esos factores determinantes. Entre ellos está la capacidad que tiene dicha parte para cumplir con una decisión adversa en materia de costos. Y luego, a continuación, en la regla 53.4 establece que el tribunal tendrá en cuenta la prueba que se haya presentado y, además, la existencia de financiamiento por terceros. Pero eso, ni mucho menos por sí solo, justificaría que se otorgue una garantía por costos. Se tienen que dar otras circunstancias excepcionales. Muchas gracias. Tú, Rafa, ¿crees que esta figura extendida en el arbitraje debería extenderse a otros ámbitos procesales? Sí, lo pienso. Mi respuesta es que sí, porque creo que esta figura, en definitiva, desde el momento en que es especialmente restrictiva, desde el momento en que su concesión es especialmente restrictiva, lo que persigue es evitar esas demandas especulativas que todos hemos conocido en alguna ocasión, evitar actuaciones de demandantes que cuando ven que pueden ser condenados en costas distraen su patrimonio y dejan en papel mojado y sin ningún valor ese reconocimiento que el tribunal arbitral da al demandado a recuperar esos costos del arbitraje. Y, por tanto, creo que sí, que efectivamente es muy exportable, incluso me atrevo a decir que es muy recomendable que lo sometamos a consideración para que se valore. Y, Ignacio, ¿algún apunte adicional en materia de derecho comparado? Bueno, yo creo que sí que en derecho comparado, que no lo hemos tratado en detalle, es el tema de es posible condenar al tercero financiador al pago de las costas del procedimiento. Y de la misma manera, se puede emitir una orden de security for cost, contra un financiador en un proceso judicial o arbitral. La verdad es que el arbitraje, como bien habéis mencionado, tiene sus peculiaridades porque hay un convenio arbitral. El tribunal arbitral no tiene, en principio, jurisdicción respecto a terceros. La extensión de una cláusula arbitral a terceros es complejo, sobre todo cuando el tercero no ha participado ni en la elaboración del contrato, ni en su ejecución, ni en su terminación. Cuando tampoco tenemos una vinculación jurídica societaria entre el fondo y el demandante, eso complica mucho que un tribunal arbitral pueda condenar a un financiador al pago de las costas o de alguna manera exigirle una caución o garantía para el caso de que se pierda el pleito, ¿no? Entonces, el arbitraje tiene esas peculiaridades y también la propia jurisdicción ordinaria en España, porque me cabe duda si existe, como mencionaba Rafael, una articulación procesal en la ley que permita ese tipo de decisiones por parte del tribunal. Lo que sí es interesante es el enfoque que han adoptado los tribunales en el common law, tanto en Inglaterra y de alguna manera también en Estados Unidos, pero en Inglaterra además llevan tiempo adoptando una posición de que sí que se permitiría condenar al financiador al pago de las costas o exigirle algún tipo de caución. Y me voy a ir atrás al año 2005, es decir, hace 17 años. Y es el caso de Arking contra Berkshire Lines, en el que teníamos un demandante con una capacidad económica limitada, contaba con un contingency fee agreement con sus abogados y obtuvo financiación en 1,3 millones de libras para sufragar los costos de peritos, fundamentalmente. La demanda se había planteado por un tema de derecho de competencia o competencia, sí, un derecho de competencia, y el pleito se pierde. Se pierde y la parte demandada presenta una nota de los costos de los que ha incurrido, que excedían 6 millones de libras, y se le exige al financiador que se haga cargo de
6 millones de costas. El tribunal lo estima parcialmente, pero lo limita a los 1,3 millones de libras en los que había sido obtenido para la financiación. Y entonces, este caso es conocido porque establece el principio que llamamos el arcing cap. Es decir, a partir de este caso se establecía un cap al importe por el que se podía condenar al financiador. Este caso fue duramente criticado por muchos jueces incluso, que consideraban que no, que al financiador había que condenarle por el importe total. El importe total porque si había participado o iba a participar en las ganancias, en vez de obtener un beneficio de ese pleito, procedía una condena total, ¿no? Esto ha evolucionado y tenemos en el año 2014 el caso Excalibur contra Texas, y aquí el demandante demandaba por una participación en un bloque de explotación petrolero valorado en 1.600 millones de dólares. Obtuvo financiación la parte demandante por 32 millones de libras. Era un caso realmente enorme. Se desestima la demanda de Excalibur y además el tribunal considera que por la actitud procesal de Excalibur procedía condenarle a las costas, y aquí sí que el tribunal extiende la obligación, la condena en costas al financiador sin ningún tipo de límites. ¿Y cuál es el razonamiento que sigue aquí el juez? Pues es un financiador que invierte en un litigio para obtener un beneficio no es inmune a una condena en costas en caso de que el pleito se pierda. Establece ese principio de que no es inmune a una condena en costas. Y al final, esta decisión la fundamenta el juez inglés en el artículo 51 del Senior Courts Act, que específicamente le da ese poder discrecional al juez de distribuir las costas y tomar las decisiones en costas que estimen oportunas, con independencia de que sea un tercero. Soy consciente del límite de tiempo. ¿Puedo parar aquí o seguir un poco más? Pues según nos está indicando Sí. aquí el monitor, Pero me parece que da una buena pincelada. Nos hemos excedido. Muchísimas gracias a todos los ponentes por vuestra aportación, que yo creo que sin lugar a dudas este es un tema sobre el que se seguirá hablando en próximas fechas, y esperamos tener la oportunidad de poder seguir debatiendo sobre cuestiones polémicas por la propia existencia de los fondos de litigios como interesados en el laudo arbitral, con el ánimo de que pueda existir seguridad jurídica para todas las partes implicadas. Muchas gracias.